Aprovechamos para continuarles informando de manera responsable, como solo Voz TV lo sabe hacer. En el mes de agosto inicia el ciclo de postrera, uno de los ciclos productivos más importantes para la economía de nuestro país. Sin embargo, las fincas y los productores se enfrentan a nuevos retos. En este caso, nos referimos al tema de la COVID-19, que ha causado estragos económicos en nuestro país, obviamente también los de salud que ya conocemos. Para hablar acerca de las cosas que están haciendo algunos sectores, los protocolos y también las medidas que están tomando en cuenta, vamos a conversar en este momento con el señor Álvaro Vargas, quien nos acompaña a través de Skype para hablar acerca de este tema. Él es vicepresidente de la Unión de Productores y Agropecuarios de Nicaragua, UPANIC. ¿Qué tal, señor Vargas? Buenas tardes, gracias por su tiempo a esta hora. Muy buenas tardes, Elizabeth. Un gusto estar con ustedes y con tu audiencia. Me gustaría que podamos iniciar esta conversación hablando un poco acerca precisamente de esas medidas que están tomando en cuenta de cara a este ciclo de postrera que ya se avecina en nuestro país. Mira, fíjate que esa es una pregunta bien importante, porque recordad que nuestro sector agropecuario en Nicaragua depende mucho del tiempo y del clima y de las lluvias. Y esto, en este sentido, según los pronósticos que igual se han cumplido, este invierno iba a ser un invierno, o va a estar siendo un invierno que es bastante copioso productivamente para la agricultura principalmente. Entonces, en este sentido, tenemos pronósticos de un incremento entre un 4 y un 6% tanto en producción de granos básicos como en agroexportación. Entonces, con este pronóstico que lo informamos en este programa al inicio del invierno, pues se ha mantenido esperando cómo se va a seguir comportando el invierno, pero para poder mantener esta producción y estas expectativas, nosotros hemos venido trabajando tanto como UPANIC con los diferentes sectores en protocolos que vengan a proteger a nuestro sector, que recordar que de este sector depende la seguridad alimentaria que tenemos en Nicaragua, que somos de los pocos países de la región donde nuestros productores, nuestro sector agropecuario mantiene ese beneficio o esa importancia de la producción agropecuaria. Entonces, en este sentido, tenemos temas transversales en diferentes protocolos que hemos venido trabajando para el sector agropecuario en general. Pero también hemos trabajado, por ejemplo, con Canislac. Trabajamos un protocolo para la producción de leche y lácteos, y ahorita, que esto es bien importante mencionarlo, recordar que ya viene la cosecha y el corte de café. Y en el corte de café, al menos 300,000 empleados o cortadores van a participar en esta labor, donde hay mucha aglomeración y requiere de muchísima mano de obra. Entonces, en este sentido, nosotros como PANIC, también con otra cámara de COSEP, que es EXCAN, hemos venido trabajando en un protocolo que debería de entrar en comunicación para poderlo comunicar ya la semana que viene, donde vamos a hacer que las fincas puedan proteger estos 300,000 empleos que va a generar el sector del café, lo genere con responsabilidad, y que este primer rubro de exportación, que acompañado con la carne es uno de los pilares económicos en la exportación del país, se mantenga y pueda producir lo que generalmente produce. En el caso del resto de sectores, no solamente el cafetalero, pero también el sector agropecuario, el sector de también la siembra, la cosecha, ¿no? Me gustaría saber cuáles son los protocolos que se están integrando y si es que todavía hay algún sector que no haya integrado protocolos en este contexto de pandemia. Mira, nosotros en el caso, y es más, pues ahorita también con COSEP y las cámaras de COSEP estamos sacando un protocolo que es transversal a todas las actividades económicas y lleva un elemento exclusivo para el sector agropecuario. Esto es bien importante porque son temas transversales que tenés que ver en cuenta. Y luego, en cada uno de las producciones, nosotros como UPANIC hemos sacado protocolos que se le mandan o se les envían o se trabajan con las cámaras que están relacionadas en este tema. Y por ejemplo, como el sector agrícola, tenemos protocolos para el uso de maquinaria, para la siembra de cultivos, para cuando, en el tema, cuando vos tenés que ir a almorzar o tener los recesos en este tema, nosotros podemos asegurar el plátano, la naranja y todo lo que esto implica, podemos nosotros trabajar y
hacer acciones que van en beneficio o en resguardar la seguridad de todo el sector. Un ejemplo bien sencillo, en el caso de la leche, nosotros tenemos protocolos tan específicos como es que cuando llega la persona que recoge la leche a la finca, tenemos un protocolo especial para esa actividad económica en el caso de la leche. Tenemos un protocolo cuando vos tenés que ir al acopio a dejar la leche o tenés que bajar, que es más transversal, tenés que bajar al pueblo a comprar vos tus insumos, tu comida, como cuando vos bajas de la finca o vas al comercio a comprar, tenemos protocolos específicos para este tema. Y nosotros hemos venido trabajando porque recordad que, a ver, el sector agropecuario es de los únicos pilares de la economía que todavía están sobreviviendo ante la crisis del 2018 y ante la pandemia que sufre el mundo. En materia de aplicar estos protocolos, ¿cuáles han sido los desafíos que han tenido para lograr la efectividad dentro de este contexto? Sí, mira, nosotros hemos utilizado diferentes medios de comunicación, además de nuestras cámaras propias. Pues nosotros ocupamos la radio porque es lo que más llega. Hemos ocupado diferentes maneras de poder llevar. Y el tema es recordar que según información en los sectores rurales, tenés menos incidencia de esta pandemia porque por naturaleza tenemos distanciamiento social, porque recordad que en los municipios, en las zonas productivas y las fincas están separadas unas de otras, entonces la transmisión o el contagio es menor. Entonces, basado en estas realidades es que nosotros hemos trabajado los protocolos y la principal manera de poderlo hacer llegar a los productores y a la finca es a través de nuestras cámaras, radio y un poco de información en las redes que hemos venido realizando, pero sí el tema y la responsabilidad que tiene este sector, y eso es uno de los mensajes o de los principales mensajes que hemos dicho, es que sobre los hombros de este sector es que recae la seguridad alimentaria del país, y aún así le echamos el hombro a la región porque somos exportadores de carne, lácteos, frijoles. Pues entonces en este sentido nosotros es que queremos trasladar y que el sector conozca la responsabilidad no solo para él y su familia, sino para la sociedad nicaragüense. Señor Vargas, ¿han sido efectivos estos protocolos? Es decir, ¿han logrado mantener la seguridad y la salubridad para tanto los trabajadores como para la gente que va a consumir este producto? No, indudablemente, si vos ves según los registros que nosotros llevamos, pues las áreas o los sectores menos afectados son las zonas rurales del país, es donde menos afectación ha habido. Entonces, en ese sentido, yo creo que han tenido algún efecto. Y si vos ves el resultado, por ejemplo, este año va a haber, como te decía, tanto en producción de granos básicos como en agroexportación, deberíamos de tener un incremento en la producción entre un 4 y un 6%. Y esto vos lo ves, por ejemplo, en la producción de frijol, que está en la cosecha de primera, ya inició a salir, y esto ha provocado del precio del frijol que llegó en sus momentos más altos, que fue de 32, 34 córdobas la libra, ya lo tenemos en los mercados populares alrededor de 22, 24 córdobas, y si lo compras por quintal entre 1.700 y 1.900 córdobas. Esto es producto de que ya está saliendo la cosecha de primera. Y el incremento de las áreas de siembra y lo que nosotros consideramos que van a ser los incrementos es efectivamente porque de alguna manera esta información llega a los sectores productivos, y es lo que debería de provocar si el invierno y las lluvias se mantienen de tal manera que pudiera haber tiene que haber un incremento de la producción. Esto también ayuda al incremento de la producción, es producir con seguridad, y que el consumidor también sepa que su producto, el que uno come, o uno consume, se está produciendo de esa manera. Finalizo con esta pregunta. ¿Qué expectativas tiene el sector para el cierre de este año 2020? Indudablemente, ¿no? Pese al contexto de pandemia que estamos viviendo en el país. Mira, en ese sentido nosotros todavía mantenemos los pronósticos o las expectativas que teníamos
en el tema de producción, que como te decía, debería ser un incremento de al menos de un 4 a un 6%. Pero los retos siempre siguen siendo los mismos, que los hemos discutido en este escenario ya en días anteriores, siguen siendo el incremento de los costos de producción, producto de la reforma fiscal que afectó transversalmente a todo el sector, incluyendo hasta que compra una bota de hule, lo he dicho yo en repetidas ocasiones. Otro tema que viene en incremento son los incrementos de los costos de los combustibles, de la energía eléctrica, que a pesar del no pagar el impuesto y la reducción mínima que hubo, pues no tiene ningún efecto práctico en las acciones productivas. Entonces nosotros, a pesar de todas estas dificultades, la pandemia, la crisis que hemos venido, yo creo que el sector va a tener, a costa de productividad, porque recordad que de repente las áreas de siembra se ven menos afectadas. En el caso del maní va a haber un incremento de áreas de siembra, en el caso de la caña, en el caso de todos los productos del sector agropecuario, del sector agrícola, han venido incrementos, pero sí, todas estas dificultades que vamos teniendo seguramente van a tener un efecto negativo en la productividad. Pero a costa de incrementos de áreas de siembra, yo creo que aún así debería de haber un incremento, o va a haber un incremento en la producción para este ciclo agrícola, esperando cómo se va a comportar el resto del invierno ante los pronósticos que nos han, pues hemos visto en la noticia y en el seguimiento que nosotros hacemos, que hay una probabilidad de que entre el fenómeno de la Niña, que pudiera ser lluvias en exceso, que son negativas para la producción agrícola. Entonces nosotros en este sentido hemos venido trabajando desde hace 2 años, donde como sector agropecuario ya tenemos instaladas a nivel nacional 35 estaciones meteorológicas que trabajan de manera satelital para poder tomar medidas oportunas en el caso que tengamos alguna complicación de lluvia en el invierno y podamos tomar decisiones correctas ante esa realidad de los fenómenos naturales, pues, pero eso lo vamos a ir viendo y así nosotros vamos a ir informando en el transcurso del ciclo cómo vamos la producción. Hasta hoy es positiva y vamos trabajando cumpliendo los pronósticos y las metas que nos habíamos puesto al inicio del año. Bueno, don Álvaro, esperamos que las cosas continúen y marchen de la mejor manera para el sector, sobre todo porque, como ya decíamos al inicio, es clave para la economía de nuestro país y, como usted afirmaba, también para la seguridad alimentaria de Nicaragua. Estaremos pendientes. Ok, muchísimas gracias y siempre a la hora. Un placer para nosotros. Pausa comercial, no le cambie, ya volvemos con más información.